Buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias, presidente de la Ecocultural, amigos y amigas de la Asociación de la Ecocultural, familiares de Miguel Galindo Saura, vecinos y vecinas. Hoy es un día importante porque gracias a este libro vamos a conocer un poco más de la historia de nuestro municipio y de la aviación española. Una historia que desde hace años la Ecocultural ha trabajado en la investigación, difusión, para que todos los alcazareños y alcazareñas podamos conocerla. Un trabajo conjunto que desde la última legislatura seguimos realizando con pequeños pasos que pronto tendrán sus frutos. Pasos como, por ejemplo, la creación de una marca. Entendíamos que los alcázares necesitaban una imagen y entendíamos que la hidroaviación española, el centenario de la hidroaviación, era importante para el municipio de Los Alcázares. Es una de las etapas más brillantes de nuestro municipio y entendíamos que esa marca era importante para la localidad. Y en eso hemos trabajado en los últimos meses, tanto la Ecocultural como el Ayuntamiento de Los Alcázares. También, no solo en la marca, sino también en la recuperación de las relaciones tanto con la Academia General del Aire como el Ministerio de Defensa, que nos permitió la firma del protocolo para la cesión de instalaciones de la base militar de Los Alcázares, que todavía, desgraciadamente, como consecuencia de la burocracia que todos sabemos en las administraciones, pues está pendiente de firmar, pero que muy pronto será un hecho y que nos permitirá a todos los alcazareños volver a pisar con total normalidad una base que entendemos como nuestra. Para mí hoy es un día importante. He podido conocer la historia del teniente Galindo. Para las nuevas generaciones, como yo, las generaciones más jóvenes, podría ser un libro de ciencia ficción, pero es verdad. Y es verdad gracias al gran trabajo que han realizado sus hijos, Miguel y Jesús, de investigación. Una investigación rigurosa y que sin duda nos va a permitir conocer más personajes de una historia brillante de nuestro municipio que esperamos muy pronto poder difundir de otras maneras, para que no haya no solo ni un solo alcazareño que lo sepa, sino también ni un solo amante de Los Alcázares. Sin más, me despido. Creo que hoy es momento de escuchar a otras personas. Estoy súper agradecido de que la Ecocultura y también los hijos de Miguel Galindo Saura me hayan permitido estar en este acto que, como he dicho, es importante para Los Alcázares, y mi agradecimiento siempre a la Ecocultura por el trabajo que llevan realizando en Los Alcázares de investigación de su historia, de su cultura y su patrimonio de manera altruista. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Mario. La verdad es que para nosotros también es un día muy especial. Creo que es un día especial para todos porque casi es una vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, ¿vale? Llevamos mucho tiempo sin hacer actividades presenciales desde el verano pasado y entonces yo creo que todos estamos un poquito nerviosos, la verdad, por lo menos yo. Muchas gracias a Mario Pérez Cervera, alcalde de Los Alcázares, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias al Balneario de la Encarnación, que siempre nos acoge de forma espectacular. Siempre está ahí para echarle una mano a la asociación y estamos eternamente agradecidos. Muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por asistir a este evento tan especial. Y muchas gracias también, como no, a Jesús y a Miguel Galindo por haber escrito ese libro tan necesario para Los Alcázares y para todos los que amamos ya no solo la historia de Los Alcázares, sino la historia de España, incluso en algo más específico la historia de la aviación. Además de esa cosa, ¿no?, para nosotros así un poquito especial como asociación, me gustaría compartir con vosotros unas pinceladas del libro. No quiero hacer spoiler ni nada de eso, ni chafar un poco lo que va a contar Jesús, porque me temo que sé que algo de lo que va a contar, pero sí que os quiero llamar la atención sobre algunos aspectos del libro. Uno, su rigor histórico. Cuenta con el aval de probablemente el mejor historiador aeronáutico que hay ahora mismo en España, de temática de la Segunda República de Brasil, que es Carlos Lázaro. Es un rigor fruto de una labor de documentación y de investigación que no es cosa de un año, ni de 6 meses, ni de 2 años siquiera. Hemos tenido la suerte en la ECO de compartir la charla sobre Miguel Galindo Saura hace ya unos cuantos años, luego alguna más específica sobre su estancia en Gurs, en el campo de prisioneros en Francia, y bueno, pues muchos somos conscientes de esa tremenda labor de investigación avalada, ya os digo, por expertos en el tema.
Otra cuestión interesante, la accesibilidad y lo atractivo, o lo atractiva que es la historia del Teniente Galindo. Esta primera persona nos invita, el estilo en el que está escrito el libro, nos invita a acompañar al Teniente Galindo. Y la verdad es que lo que le pasa al Teniente Galindo a mí me sigue emocionando, sigo escuchándolo y me sigo sorprendiendo por esa anécdota machadiana, que es maravillosa, por ese abrazo que no voy a decir más, pero que incluso por ahí en las redes sociales, en diferentes lugares, fijaos qué historia tan universal, en diferentes lugares la gente se queda impresionada por ese abrazo que cuenta el libro y que tenéis que leerlo para descubrirlo. Y por último, pues Los Alcázares, como bien ha dicho el alcalde, vive un momento dulce en su historia. Este libro que tenemos hoy aquí es una muestra magnífica de ese momento dulce. Ese momento dulce que viene acompañado en historia contemporánea del artículo de José Mbomo, Pepito el Negro, ¿vale?, que salió en El País hace unos meses, descubriendo la trayectoria de un personaje vinculado también a la base aérea de Los Alcázares. En historia contemporánea también esos personajes como Salvador Ruiz Fajardo, como Comandante Ortiz, que si no pasa nada dentro de poco sabremos un poquito más de él. En Edad Moderna y en Edad Media, las investigaciones de la Torre del Rame, esa posible aparición de un gran misterio arqueológico de la villa romana del Palacio del Rey Lobo, que no voy a decir más, no sé que se gafe, pero creo que Los Alcázares vive un momento muy especial y todo esto que estamos viviendo hoy, que es una celebración de nuestra historia y un acto para conocerla mucho mejor, pues es un recurso cultural, económico, identitario, en el buen sentido de la palabra, y por supuesto turístico. Es un gran recurso que tenemos que aprovechar. Y nada más, simplemente dar de nuevo las gracias a Jesús y a Miguel y deseando escuchar lo que nos van a contar del Teniente Galindo. Muchas gracias. Pues las gracias son nuestras, de mi hermano y mía, tanto para Antonio, la Ecocultural en su conjunto, como para el alcalde por haber tenido la gentileza de estar esta tarde aquí con nosotros en un momento, la verdad es que muy especial, pero también muy emotivo, como ustedes podrán pensar, ¿no? Además de presentarse un libro, pues piensen que es la historia de nuestro padre, una historia que, como yo he dicho en muchísimas ocasiones, tan interesante es como poco conocida. Y nuestro interés cuando decidimos, mi hermano y yo, el darla a conocer, era eso, que no se quedase en el olvido y que fuese, de alguna manera, un hito para que pues otros, que también seguro que tienen historias parecidas, se animen a buscar, a investigar y, en definitiva, a que la historia no los olvide. Quiero dar comienzo mi intervención con una breve alusión a una serie de personas sin cuya ayuda, como bien ha dicho Antonio, no hubiera sido posible el hacer este libro. Lo voy a personalizar en 3 personas nada más. Una es el historiador al que ha hecho alusión, Carlos Lázaro Ávila, un personaje muy importante, muy interesante, que pues tiene, además de su profesión como historiador, es miembro de ADAR, la Asociación de Aviadores de la República. Ha sido, y lo digo aquí, un valiosísimo colaborador en la búsqueda de documentación a la que hemos dedicado con él más de una década. Y además ha tenido la gentileza de prologar el libro que aquí hoy presentamos. Otra persona, Luis Garrido, hijo de Albino Garrido, exiliado español que tuvo una égira por Francia en el exilio prácticamente calcada a la de mi padre, aunque curiosamente se cruzaron pero no se conocieron. Pues bien, su hijo Luis Garrido, desde su residencia en Francia, en Nantes concretamente, ha sido una pieza fundamental en la localización
de testimonios inéditos de la égira que mi padre protagonizó durante su exilio en Francia. En esa etapa, mi padre colaboró, además de estar en una serie de campos de refugiados, colaboró con las autoridades francesas, se enroló en un batallón inglés y fue hecho prisionero por los alemanes y encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial. Otra persona, Miguel de Miguel Montañés, que residía en Santander, quien con 98 años me recibió y pude observar la clarividencia que tenía, los recuerdos tan interesantes y sobre todo sus experiencias, que en este caso sí las había pasado junto a mi padre. Buena parte del exilio de Francia lo pasaron juntos y él fue el principal informador, el principal proveedor de documentación que nos posibilitó conocer la entrada de los alemanes en Saint-Nazaire cuando capturaron a los pocos reductos que había, de españoles la mayoría, y el encarcelamiento en la abadía de Blanche-Couronne, pegado a la Chapelle. De ello tenemos testimonios gráficos, orales y escritos que lo atestiguan, incluida una carta del alcalde de la Chapelle justificando su colaboracionismo con los alemanes. También quiero aprovechar para dar las gracias a la editorial Planeta, quien ha editado este libro, que a pesar de los estrictos requisitos que hemos tenido que cumplir, nos ha posibilitado el editarlo bajo su sello Universo de las Letras, que ha posibilitado que se distribuya en toda España, en todas las librerías, almacenes, grandes superficies y plataformas de ventas de libros. Hay muchos más protagonistas que harían prolífico este capítulo de agradecimientos, por lo que yo les invito a que lo comprueben enfrascándose en la lectura de este libro que, como les he comentado anteriormente, nos ha costado más de 15 años de investigación y que ha supuesto un esfuerzo intelectual, pero al mismo tiempo emocional por las circunstancias a las que me he referido anteriormente, y que se ve compensado con un acto como este, en el que podemos presentarlo para que vea la luz. Tal y como se describe en la introducción, y así lo ha comentado el presidente de la Ecocultural, el relato se ha confeccionado en modo autobiografía. Es decir, se siguen las siguientes pautas. Una parte ha sido transcrita literalmente de las memorias del aviador, que se han impreso en letra cursiva para poder diferenciarse del resto del texto. Hay otra parte que son testimonios de personajes que a lo largo de esta historia han coincidido, han conocido, han convivido con mi padre, con nuestro padre, y que se acotan con otro tipo de letra para dar realmente el conocimiento de que son declaraciones o textos de libros que han sido situados en este libro para abundar en el reconocimiento de la objetividad de estos textos. Por último, evidentemente en este tipo de inserciones figuran las fuentes de cada uno de ellos. Y por último está la labor de redacción del resto de los pasajes y de la coordinación de los textos que hemos elaborado entre mi hermano y yo. Si bien les indico que
la retórica plena de elocuencia y la fuerza y el énfasis del repertorio son de mi hermano, como no les cabrá ninguna duda a los que le conocen y que siguen su trayectoria literaria. Las páginas que van a tener la oportunidad de leer, o si ya las han leído, algunos seguro, reflejan las vivencias de un joven aviador que vio truncado su sueño a los pocos años de iniciado. En estas páginas no van a encontrar ustedes una visión revanchista de la guerra, ni una crítica hacia quienes fueron, como el biografiado manifiesta, sus enemigos, pero él dice que por causas circunstanciales. Estas son unas memorias carentes de rencor y de odio. Tan solo son recuerdos de un joven piloto que vivió peligrosamente y al que la muerte le rondó en varias ocasiones. Y para botón de muestra, qué mejor que leerles unos párrafos que figuran en el libro, pasajes que han sido extraídos de los textos originales que nuestro padre dejó escritos bajo el título Episodio y secuela de una guerra incivil, y que, como ya he mencionado, figuran en la base fundamental del libro que hoy aquí se presenta. En primer lugar, les voy a comentar, vamos a leer literalmente un pasaje que se refiere al momento en el que derriban su avión y cae prisionero. Mi padre hizo la campaña del norte con tal desgracia que llegó prácticamente cuando el ejército republicano estaba ya en las últimas, y el 17 de agosto de 1937 lo derribaron en el puerto del Escudo en Santander, donde estaba haciendo la campaña del norte. Unas ráfagas de ametralladora de baterías antiaéreas de un destacamento italiano dieron con su avión, cayó invertido, pero un bosque en la ladera del puerto del Escudo hizo de colchón y el avión se quedó inserto prácticamente en las copas de los árboles, por lo que salvó la vida, si bien el golpetazo evidentemente fue morrocotudo. Quedó inconsciente y él dice que no sabe cuánto tiempo, simplemente en un momento determinado oye voces, parece que empieza a despertar y ve ante sí una persona desenfundando un cuchillo que intentaba sesgarle el gaznate, como él decía. Una voz de un oficial, por cierto, que él no la entendía bien porque, claro, eran italianos, decía: «Un aviatore rosso, un aviatore rosso». Paró al soldado y eso hizo que mi padre salvara la vida en ese momento. Lo llevaron a un hospital de campaña en un aeródromo ya en la zona nacional, en Villarcayo, en Burgos, y leo: «Entrada la noche, recibí la visita de unos aviadores italianos que se portaron muy correctamente conmigo, aun después de averiguar que días atrás habíamos tenido encuentros en el cielo saludándonos a tiros. Nos identificamos fácilmente por los tipos y números de los aviones que tripulábamos y la fecha y hora en que tuvo lugar la escaramuza o el combate. El agradable comportamiento de aquellos aviadores italianos de Villarcayo hizo que me olvidase por unos minutos de mi verdadera situación, incluso del rostro feroz del mercenario que me descubrió en la maleza y que intentó matarme». A continuación, les voy a relatar un hecho ocurrido que refuerza
la ausencia de rencor, de animadversión a la que ya me he referido anteriormente, y que Antonio les ha dado, digamos, una pista. Corría el año 1956 y evidentemente mi padre había ya pasado pues prácticamente toda su égira, había sufrido cárceles, campos de concentración, batallones disciplinarios, juicio, indulto, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía una pequeña empresa de pintura que había formado en Los Alcázares junto a un socio y le habían adjudicado las obras de pintura de unas torres de telefonía en la Academia General del Aire que hay, supongo que las hay todavía, al entrar por Los Alcázares a la derecha, y le habían llamado desde el servicio de obras porque el coronel quería comentar algunas cuestiones de este trabajo que le habían adjudicado. Doy marcha atrás para decir que mi padre, después de haber sido derribado, fue canjeado por un piloto del Ejército Nacional, muy afamado posteriormente, en aquel entonces también, pero que tuvo responsabilidades en el gobierno de Franco y casualmente en la Academia General del Aire. Se llamaba Julio Salvador Díaz Benjumea. Fue la persona, el piloto, que fue canjeado por mi padre el 17 de enero de 1939 en el puente internacional de Irún. Pues bien, del 39 al 56. Mi padre llega al despacho del coronel y resulta que era Julio Salvador Díaz Benjumea, coronel entonces de la Academia General del Aire. Le hicieron unas preguntas, él desarrolló su trabajo que tenía que hacer, salió, y al salir de la academia, un sargento se le dirigió y le dijo que el coronel se le había olvidado comentarle unos temas y tenía que volver a dirección. Allá que fue, entró en el despacho y en ese momento el coronel estaba solo, sin los oficiales que le habían acompañado anteriormente. Palabras textuales. Galindo, ¿recuerdas de qué nos conocemos? Por supuesto, mi coronel. ¿Cómo podría olvidar? Si hablamos algo más, creo que sí, fueron palabras entrecortadas, arrasadas por una emoción que no nos dejaba terminar frase alguna. El nudo en la garganta de ambos impedía cualquier intento, solo los cuerpos se encontraron en un abrazo mudo y sentido, pero que supera toda una guerra de por medio. Es la diferencia que siempre he querido transmitir entre la nobleza y la vileza en el terreno de lo militar. En un ejército, la oficialidad debe ser formada antes que en el mando y en la disciplina, en los valores humanos y profesionales. Un enemigo deja de ser enemigo una vez vencido. Esa es la clave de Bóveda. Ese es el valor de caballerosidad y es el del coronel Díaz Benjumea, el del oficial italiano que me hizo prisionero tras ser abatido y el de tantos otros honrosos militares. Yo siempre he creído que el arma de aviación, no importa a qué gobierno sirva, siempre tuvo a gala el compañerismo en su profesión por encima de odios, fobias y resentimientos, y que se reconocen, se respetan y se tratan entre ellos como camaradas y auténticos caballeros por encima de victorias y derrotas. Es ahí donde reside el genuino y verdadero sentido del honor, textual de lo escrito por mi padre. Y por último, y ya para concluir, otra frase, en este caso escrita
al albur de cuando estaba desarrollándose la campaña del norte, y pocos días después, precisamente, sería derribado. Él la refleja así, dentro de la dicotomía que puede suponer lo que él respetaba como el servicio leal que le imponía el ser militar, y sobre todo también, como no, lo infame que es el desarrollo de una guerra. En el frente del norte se enfrentaron dos fuerzas desiguales en tropas, bagajes, equipamiento e incluso motivaciones. Y mientras tanto, yo soportaba dos guerras en mí, una externa y otra interna. La exterior es la que marca mi estricto sentido del militar, en la que he de obedecer a mis superiores y defender a mi legítimo gobierno desde el puesto que tengo asignado en el ejército. En esa guerra me juego la vida y en mi diario presente. La otra, la interior, la marca mi sentido de la moral, que me dicta que no debo odiar a un enemigo que obra y obedece a sus mandos como yo lo hago ante los míos, y que tales altos mandos, no los combatientes, esos son los responsables ante la historia de sus actos. Yo quiero, lucho y me esfuerzo por mantener ese equilibrio interior que me permite no odiar y reconocer a las personas por encima de los ideales o de las creencias. Esa es mi guerra interna. Más adelante me tocaría experimentar ese episodio de mi vida que ocurría con mi capitulación a través del derribo de mi avión, y conocería en carne propia y de primerísima mano lo que he intentado aún penosamente recalcar: la diferencia en los militares entre el odio y la disciplina. Lo primero te mata, lo segundo te salva la vida. Enorme y grandiosa diferencia esta, que marca la distancia entre el ser humano y la bestia. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿se oye? ¿Me toca a mí? Señor alcalde, queridos amigos de la Ecocultural, amigos y familia. Mi padre realmente nació a lo que quería ser a sus 12 buenos años, aquí cerca, en el Lentiscar, donde apacentaba una punta de cabras y los aviones de la base aérea Alcina le espantaban el hato de ganado que tenía a su cuidado, al mismo tiempo que lo anclaban en su deseo de guiar aviones por caminos de cielo, en vez de animales por sendas de tierra. Tendido en el albardín, los veía pasar y los sentía ronronear sobre su cabeza. Y allí fijó su ánimo, grabado a golpe de voluntad, en que él algún día cabalgaría las nubes a lomos de aquellos aparatos. Cuando mi hermano y yo decidimos poner en marcha el proyecto de escribir este libro sobre la odisea humana vivida por nuestro padre, una guerra civil y parte de una segunda mundial, ya una vez jubilados ambos, nos pusimos muy pronto de acuerdo en la distribución del trabajo. Él ya había dado varias charlas sobre este tema y poseía una gran parte de la documentación.
y otra que se estaba gestionando desde lo que entre nosotros llamábamos la fuente francesa, a la que él ha aludido hace poco en su intervención. Todo eso había que organizarla, ordenarla y verificarla, contrastándola con otras fuentes, dado que lo que queríamos era que el relato se ajustara estrictamente a la historia, con mayúsculas. Él asumió ese trabajo. A mí me tocó construir ese mismo relato sobre las fichas que me iba pasando con una revisión final a dúo, para que tal narración se ajustara rigurosamente a los hechos y a la historia. Yo no debía permitir por mi parte ni un átomo de desviación ni de novelación. Tal fue el método de trabajo que nos impusimos y en el que nos basamos. El asumir la parte narrativa, no les voy a negar a ustedes, no os voy a negar, que me supuso un arranque difícil. Y eso, que el estar encerrado en la primera fase del coronavirus me ayudó en cierta forma. Pues ese confinamiento, ese estar aislado, concentrado, me facilitó en cierta manera la introspección que necesitaba para realizar ese esfuerzo. Pero mirad, meterme en la piel de un personaje imaginario es relativamente fácil. En un histórico al que se conoce por referencias, tampoco es muy difícil. Pero meterte en el pellejo de tu propio padre, eso sí que resulta jodidamente difícil, y perdonadme la expresión. Especialmente como es en este caso, que se relata en primera persona. Porque intentar expresar los sentimientos de alguien, muy padre que de uno sea, en las situaciones extremas que tuvo que soportar, siempre será una pálida aproximación a lo que le tocó vivir, sufrir, experimentar y sentir. Además, quizá precisamente por ser tu padre, las emociones no suelen hacer buenas migas con lo de mantener la cabeza serena y en calma. Así que tuve que hacer 3 o 4 intentos antes y permitirme la rima, romper los primeros esbozos y romperme en los primeros sollozos. Luego ya me embarqué en esta falsa autobiografía, que en definitiva es lo que es, de un hijo que asume el papel de su padre y que ya a estas alturas, como comprenderéis, solo espero la comprensión de los que lean el libro, así como confío en la indulgencia de todos vosotros. Por mi parte, os confieso que aún no me he atrevido a releerlo, ya en formato definitivo, ya hecho un hombrecito, porque sé que por mucho que lo intente no me voy a gustar, y todavía no lo he releído. Existen viejas tomas de cine que aún se exhiben en documentales temáticos de televisión. Además, en el libro creo que viene una fotografía donde se ven los restos del ejército republicano derrotado, camino del más amargo exilio, atravesando los Pirineos. Es un éxodo de personas exhaustas, vencidas, rendidas, rotos de cuerpo y de alma, quebrados de espíritu. Yo cada vez que lo veo
no lo puedo evitar. Mis ojos arden con lágrimas de fuego y una burbuja dolorosa se instala y acaba estallando en mi pecho. Veo a mi padre entre ellos, camino del hambre, frío, de las penalidades, de las privaciones y del sufrimiento. En los campos de refugiados le aguardan Argelès-sur-Mer, Bourg, Savenay, para antes de llegar a ellos, caer agotado en un cementerio una noche sobre la tumba de otro exiliado, un muy ilustre exiliado, Antonio Machado, muerto 3 días antes allí mismo, en Collioure. Recientemente he escrito en alguna parte, no sé dónde, pero lo he escrito, que los libros, todos los libros, encierran una especie de trinidad. El del teniente Galindo, biografía autorizada de un piloto de la República, también la tiene, faltaría más. Posee un cuerpo, un alma y un espíritu. Su cuerpo es el corpus histórico, en el cual se desarrolla, donde sacrificó una parte de su existencia y al que sirvió con sus vivencias. Él forma parte de esa historia, al igual que esa historia formó parte de él pues hasta el momento de su muerte. Como también nosotros somos descendientes y herederos de esa misma historia. El alma del libro la forma el bagaje de experiencias en esos sangrientos conflictos que conformaron tal historia y condicionaron a tal personaje. Y el espíritu, pues lo ha dicho mi hermano, el espíritu es la síntesis de ambos valores, la sublimación de todo eso. Es el magma que queda en el crisol y que verge de él purificado, sin la más leve mancha de odio, ni revancha, ni resquemor alguno. Ni siquiera victimismo tuvo mi padre. O sea, pura dignidad humana. Es la historia y nosotros sus agentes, hubiera dicho mi padre. Y el ser humano está por encima de cualquier ideología, como nos enseñó a nosotros. O como el otro día me recordaba un buen amigo mío, exacto cargo político por cierto, en una frase que Marcelino Camacho dijo en el Congreso de los Diputados, pero que también hubiera firmado el teniente Galindo. Ayer enterramos nuestros muertos, ya es hora de que enterremos nuestros rencores. Yo a veces me quedo mirando al cielo, veo a la tierra erizarse de montañas, veo a las montañas erizarse de bosques, veo a los bosques erizarse contra un chato, como llamaban aquellos aviones Polikarpov rusos. Y veo a mi padre mirar a la muerte cara a cara y reclamarle con rabia, con mucha rabia, la vida que aún le debe. Porque mi padre tuvo, lo ha dicho mi hermano, sin duda alguna, estamos plenamente convencidos, un ángel de la guarda valiente, potente y solvente. Una grave enfermedad inicial, por la que no daban nada por su vida, un frente del norte que era un matadero colgado en el aire, derribado en el puerto del Escudo y amenazado de muerte segura. Después los campos franceses, luego prisionero de los nazis y dirigido a uno de exterminio, a Mauthausen, por último los de concentración y cárceles españolas. La madrileña de Porlier, por ejemplo,
de donde 2 veces a la semana salían entre 25 y 120 presos para ser fusilados al amanecer. ¿Se figuran la atroz incertidumbre de aquella gente? Sí, mi padre pudo morir muchas veces, pero no lo hizo. Tenía un destino que cumplir que él ni siquiera había supuesto en su proyecto de vida. Nosotros, sus hijos, nietos y nietos, su familia, sus amigos y cuantos le conocieron, somos todos los testimonios aún vivos de esa existencia apasionante y dolorosa encarnada en una persona que, bañada en un torbellino de sangre, locura y odio fratricida, emergió sin la más leve mácula de resentimiento ni amargura para, al final de la historia, terminar siendo nuestro padre. Y nuestro padre murió a esta vida un día 14 de abril de 1995, casualmente un día de la República. Y ya para acabar, permitidme cerrar esta presentación con una frase sacada del Quijote que yo creo que le iguala perfectamente. Bien pueden los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo, imposible. Bueno, el acto en sí ha terminado, si bien si alguien quisiera preguntar, comentar alguna cuestión, por supuesto que estamos aquí para poder contestar sin ningún problema, o bien si ha quedado algo, digamos, no muy claro. Simplemente decir que, como he comentado al principio, los libros, a aquellos que no lo hayan adquirido, se pueden adquirir en cualquier librería, en el Corte Inglés, en las plataformas de Amazon, la Casa del Libro, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna duda, todo el mundo está conforme. Bueno, lo tengo claro lo que han explicado. Lo que sí que he sacado en conclusión es que realmente en estos tiempos necesitamos ese sentimiento de no revancha, y realmente pues bueno, es algo digno de admirar en ustedes y en el libro en concreto. En nosotros no, en mi padre en todo caso, en nuestro padre, ¿no? Efectivamente, usted lo ha dicho. De hecho, hace poquito también nos hacían unas pequeñas entrevistas y comentábamos, tanto mi hermano como yo, lo que usted acaba de decir. Es paradójico que en este momento en el que nos encontramos, en una sociedad crispada constantemente, donde lo que más observamos es el enfrentamiento y sobre todo la animadversión, la poca, digamos, correa que hay en estos momentos, que es una gozada ver cómo personas, y ya no hablo de mi padre, hay igual que mi padre muchas que han pasado realmente verdaderas calamidades que luego no les haya significado mácula alguna de rencor ni de odio, efectivamente.
Felicidades. Diciendo eso, felicidades por el acto, felicidades por el entorno, felicidades por vuestro cariño que emana de vuestra hermandad a chorro. Y yo cuando veo un micrófono no me puedo resistir a cogerlo, eso ya viene de largo. Eso. Sí, sí. Y como soy... Pero es que en este caso concreto tampoco puedo callarme, porque el que está hablando conoció a un señor larguirucho, enjuto, en el sentido, pero que lo veía desde mis 4 o 5 años mirando para arriba y despertaba en mí un respeto, pero no un respeto de miedo, sino un respeto de cercanía. Porque a mis 4 o 5 años Miguel Galindo Saura siempre tenía el gesto agradable para regalármelo, aunque estaba metido detrás de una cortina, leyendo un tebeo en su librería robado y chupándome el dedo. Sí, sí. Pero bueno, no me voy a alargar. Solamente quería resaltar 2 cosas que esta tarde han entrado en mi corazón a chorro. Una cosa ya la esbozabas tú, Jesús. Estamos viviendo tiempos que quieren desenterrar lo que no se puede desenterrar, no porque no se deba, sino porque no se debe hacer en la forma que se quiere hacer. La figura de tu padre es un ejemplo claro de vida, vivida con sufrimiento, vivida en un contexto de odio entre zonas, pero que al mismo tiempo emana el sentido primero del honor, como tú decías, y en segundo lugar de la ausencia de odio. Hoy por hoy, este libro viene a traer de nuevo a colación que el odio no conduce a nada, y mucho menos después de tantos años. Y termino con otra cosa que he resaltado, que me ha venido muy de resalto. Mirad, cuando se siente el cariño que vosotros sentís por vuestro padre, lo más lógico es que, aparte de la documentación, hubiera emanado del libro una cierta gota de subjetivismo. Llevar el libro, llevar la vida de vuestro padre al grado de biografía y de estricto ajuste a la realidad, de haber sido solamente notarios de una gran vida, porque toda vida que nace y muere en el contexto a lo largo de su vida de lo que pasó tu padre es una gran vida, pues hacerlo solo desde ser notarios, eso revela, aparte del cariño, un gran respeto y una gran admiración. Hoy, y espero que muchas vidas más, como se decía en el prólogo de esta reunión, muchas vidas más traigan a la luz la historia reciente del último siglo de España, porque verificará, como lo verifica en la figura de Miguel Galindo, que hay y seguirá habiendo grandes hombres en nuestra historia. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias, José Luis. No sé, yo no sé si se me oye. Bueno, dar las gracias a la asociación por esta presentación. Yo hoy me voy para mi casa, no soy de los Alcázares, soy asturiana, con una paz y con un buen corazón, con un buen sentimiento que hace tiempo que no se tiene, porque este país nuestro está un poco revolucionado. Daros las gracias a vosotros por haber contado la historia de vuestro padre, que me parece que lo más importante de todo lo que hizo fue que le darais ese sentido que él tenía
ese corazón y el sentido que vosotros me estáis relatando. Tengo el libro, pero no lo leí, lo voy a leer esta noche ya, seguro que de tirón. Pero esa paz y ese perdón que él dejó para todos. Y eso os digo de verdad que hoy os lo agradezco con toda mi alma, porque yo me dio ganas de llorar y voy muy relajada, muy tranquila, y voy pensando que el ser humano todavía somos muy buenos, todavía podemos dejar muchas cosas en este mundo y hay que aprender de todo esto. Gracias, de verdad, con todo corazón, gracias. Bueno, voy a contestar muy brevemente a la intervención de José Luis y de usted en la línea en la que ambos se han manifestado, sin querer desvelar más allá de lo que ya he leído. Me tengo que referir evidentemente a una parte del libro, pero voy a ser muy breve. Lo que ustedes están diciendo lo corrobora cualquier párrafo de los que ustedes vayan a leer a continuación, o si ya los han leído, del libro que hoy aquí se presenta. Hay un hecho que se configura en el año 1940, cuando mi padre está en el campamento de Savenay, en un batallón inglés de la Royal Engineer, que ayudándole a los ingleses se solapa el reembarque de Dunkerque, que había empezado 18 días antes en Dunkerque y que finalizó precisamente en Saint-Nazaire, donde ellos se encontraban, por lo que las autoridades americanas, en este caso inglesas y francesas, dieron orden inmediata de evacuación del batallón y de todos los efectivos que había hacia Inglaterra. En ese momento, a nuestro padre, un alto militar inglés le hizo un ofrecimiento para embarcarse junto con las tropas inglesas y ir a Inglaterra, alistarse en la RAF y volar con los ingleses. Si bien al principio, dado que mi padre, su ilusión era pilotar, era un dulce, realmente se le volvió amargo cuando, profundizando en la oferta y junto a 4 compañeros suyos más españoles a los que le habían hecho el mismo ofrecimiento, declinaron irse a Inglaterra y se quedaron en Francia, motivo por el cual lo apresaron los alemanes, por un motivo que él contaba así. Llegaban rumores de que Franco iba a entrar junto a las fuerzas del Eje en la Segunda Guerra Mundial. Si eso se producía, Inglaterra posiblemente lanzaría a los aviones de la RAF a bombardear España y nos encontraríamos españoles pilotando aviones ingleses bombardeando a nuestros hermanos. Ya está bien, ya está bien. No. Y eso hizo que se quedaran en Francia y sufrieran los horrores luego del apresamiento por las tropas nazis. No puedo sustraerme. Es una necesidad imperiosa de hablar de Miguel Galindo Saura. Yo lo conocí cuando era muy pequeño, cuando Lola, su mujer, vendía revistas, vendía cositas por mi cerca.
perdón. Entonces, quiero hablar de la persona que estáis aquí sacando a colación. En mi vida pensaba lo que habéis traído aquí, yo ya lo he leído entero, pero nunca pensaba que Miguel había hecho esa vida, ese hacer tan importante en nuestra contienda incivil, como él dice, y creo, Miguel, Jesús, que habéis hecho algo muy importante. Y no solamente eso, ahora yo no tengo que decir nada, ni quién soy, ni qué ha pasado en lo mío, ni nada. Pero sí conviene que cada día que pasa se vaya haciendo más historias, más recuerdos, más memorias, sin rencores, sin nada. Pero la memoria no se puede tapar, porque para que un pueblo viva debe de conocer su historia, debe conocer las vivencias de sus antepasados, debe conocer lo que todavía está por abrir. No puede haber todavía por ahí fosas sin descubrir. Otros días se abría la de Paterna. Yo tuve la valentía y legalmente me traje a mi padre hace ya muchos años aquí a Los Alcázares. Pero yo pido a la población, a los vecinos, a las autoridades, a la administración, al gobierno, a todos los que me tengan que adelante. Cuanto mejor se sepa, mejor. Sin rencores, sin odios, pero la historia hay que convivirla. Hoy me encanta estar en este recinto con las personas que hay aquí. Todos somos conocedores de nuestra vida, de nuestra historia, pero creo que debemos todos decir si hay algo por ahí. Artero me decía que va a hacer algo. Creo que se debe de abrir esa apertura de libros, de historias, todo relacionado con esa contienda que no se tenía que haber producido. Una contienda entre hermanos, una contienda que nos trajo mucho sufrimiento y sencillamente creo que hasta que no desaparezcamos las personas que hemos vivido, esto no se acabará. Muchas gracias y suerte y que nos quitemos pronto la mascarilla. Bueno, vamos a cerrar el acto. Muchísimas gracias por venir. Si alguien quiere que le firmen algún ejemplar, pues es un buen momento para ello. Voy a aprovechar que cierro el acto para contaros un poquito. Cumplimos 10 años como asociación, somos todos voluntarios. Cualquier colaboración con la ECO es más que bienvenida, todos somos voluntarios. El 3 de junio presentamos un libro escrito por José Antonio Artego, en la línea de lo que ha dicho Manolo. Es una semblanza de biografía sobre Gabriel Artero Pallarés, siempre me equivoco. Es un libro muy bonito, Los héroes de la Encarnación, hay que anunciarlo aquí. Las presentaciones en Torre Pacheco, pero luego la segunda será evidentemente en este lugar en el mes de julio probablemente. El 5 de junio proyectamos el año del descubrimiento, que creo que también tiene mucho que ver con esta reflexión constante y necesaria sobre nuestra historia, y es un documental que ha arrasado en todos los festivales del mundo. Y bueno, también gratuito en el Salón de Plenos. Nos podéis seguir en Facebook, Twitter e Instagram, Los Alcázares Psicocultural. Muchas gracias y por fin, poco a poco, vamos volviendo a la normalidad. Muchas gracias. Thank you.